Hola, esperando se encuentren bien y pues deseando que estos temas sean no solamente de su agrado, sino que les encontremos mucho sentido para nuestra formación profesional. El día de hoy vamos a conversar, vamos a compartir ideas en la materia de fundamentos de sociología y especialmente vamos a estar enfocándonos a tres grandes temas. Como estamos viendo en pantalla, lo que se va a referir a las necesidades sociales, a la organización del hombre y a las organizaciones llamadas preestatales. Con estos temas vamos a cubrir la unidad número 1, que se llama El hombre y su organización social. Comenzamos. En primer lugar, hay que hablar de lo que son las necesidades sociales. Todos las tenemos. El ser humano, por naturaleza, pues la requiere. Esas necesidades sociales son todas aquellas situaciones que nosotros requerimos para nuestra vida cotidiana y las vamos a adquirir por medio de dos cosas desde el punto de vista sociológico: la experiencia, el desarrollo y la socialización. Estas necesidades sociales que tenemos prácticamente todos los seres humanos no solamente nos hacen sobrevivir en este mundo, sino que acaso más nos hacen encontrar ciertas satisfacciones y nos hacen pasar por una serie de cambios que son necesarios. Entonces, esas necesidades sociales de repente están asociadas con una serie de factores como los de tipo emocional, económico, político, principalmente. Esas necesidades sociales como que podemos clasificarlas de dos formas: las que son propiamente de nosotros, las que nos pertenecen en nuestro interior, como por ejemplo podría ser la necesidad de ser queridos, la necesidad de convivir, la necesidad de la lengua, la necesidad de satisfacer varias cosas personales, como pudiera ser la misma alimentación. Pero hay otras necesidades que las consideraríamos como necesidades externas de tipo social, por ejemplo, la necesidad de un trabajo, la necesidad de educarnos, la necesidad de la salud. Y entonces las necesidades sociales son todas aquellas cosas, actividades y acciones que nosotros realizamos para desarrollarnos como seres humanos. Imagínense los problemas que habría si una persona no le interesara estudiar o simplemente no conviviera, no socializara. Sería terrible, porque parte de la naturaleza humana está justamente en eso, en la convivencia, en la socialización y el compartir experiencias. Y de hecho las experiencias no solamente las obtenemos nosotros mismos, sino que es gracias a una serie de personas. Esas necesidades sociales indiscutiblemente nos incitan a tener logros.
crecimiento, bienes materiales. Nos invitan a desarrollarnos como seres humanos, a que nuestro desempeño como hijos, como profesores, como estudiantes, como padre, como mamá, etcétera, puedan ir teniendo un desempeño y esa persona en un estado lógico, pues lo que buscamos es la excelencia, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de que ustedes estén estudiando esta licenciatura, pues evidentemente es porque ustedes pues quieren una mejor calidad de vida, quieren ganar un buen sueldo, probablemente algunos estén pensando hasta en vivir en otro lugar, pero para todo eso pues necesitamos ciertas cosas primero, y una de ellas pues es justamente tener una formación profesional. Cuando nosotros satisfacemos esas necesidades sociales de convivencia, de apoyo, de solidaridad, ¿sí?, en cierta forma vamos madurando como personas. El ser humano, por naturaleza, busca siempre ciertos logros, como dice nuestra diapositiva. ¿Cuáles son esos logros que buscamos las personas? Pues obviamente vámonos a hacer una clasificación. Del lado del trabajo, pues obviamente si nosotros estamos desempeñando una tarea, pues queremos una recompensa económica, una gratificación económica. Si nosotros vamos a la escuela, pues queremos también una recompensa profesional, un diploma, una buena calificación. Si nosotros vamos a una fiesta, pues también necesitamos satisfacer ciertas necesidades sociales. Por ejemplo, la interacción con los amigos, con la familia o con nuevas personas que no conocíamos. Entonces, el ser humano presenta una serie de necesidades y muchas de ellas no las va a encontrar por sí mismo, sino en diferentes grupos. Por ejemplo, la necesidad de la creatividad. Bueno, pues a lo mejor nosotros pues nos reunimos entre amigos y pues vamos a hacer una visita. Ahorita que está la exposición de los 200 años de la independencia de México, los 500 años de la conquista y el 175 aniversario de la entrada del ejército de insurgentes a la Ciudad de México, ahora llamada así. Entonces, esa necesidad de disfrutar la cultura en esas exposiciones que el día de ayer se inauguraron, una de ellas está en el Museo Nacional de Antropología e Historia y la otra va a estar en el Salón del Bicentenario de la Secretaría de Educación Pública. El hecho de planear una visita para presenciar esas exposiciones que tienen una gran riqueza cultural es parte de nuestras necesidades sociales. El ser humano no puede evitar vivir sin su cultura entendida como no solo tradiciones, costumbres, sino como todas esas cosas que nos permiten a nosotros tener otra visión de las cosas. Entonces, las necesidades sociales a veces las tenemos que ir descubriendo, fortaleciendo, porque bueno, pues por ejemplo, el ser humano pues también de repente tiene la necesidad de llorar o también tiene la necesidad de sonreír, ¿sí? Y veíamos el caso de algunos teóricos que ha habido en la vida y que hablan justamente de las necesidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de vivir o la necesidad de satisfacer primero cuestiones primarias como la alimentación y así sucesivamente. Entonces, pero a la par vienen otras necesidades sociales, por ejemplo, la necesidad de poder.
Nosotros, cuando pertenecemos a una agrupación, llámese familia, llámese grupo religioso, o cuando entablamos una relación con otras personas, no sé, como compadres, como vecinos, como pareja, va a suceder algo curioso, como que las necesidades se van diversificando. Por eso yo decía como que hay necesidades sociales muy personales y hay necesidades sociales externas. Y esas necesidades es justamente esta cuestión de el desarrollo y la naturaleza del poder. Decía, y lo comenté la sesión pasada, Max Weber, que en la sociedad hay dos tipos de personas, los que mandan y los que obedecen. Y en una familia se da, los papás son los que mandan y los hijos son los que obedecen. En una pareja, a veces uno de ellos manda, a veces es el hombre, a veces es la mujer. Entonces, el poder es una necesidad social también. Si nosotros utilizamos el poder de manera racional y justa, tiene muchas ventajas, porque también una familia, por ejemplo, donde no hay un poder, pues las cosas están de cabeza. Entonces, una de las necesidades sociales al vivir en comunidad es justamente el poder que se delega en el papá, en la mamá, en el vecino que siempre ayuda, en la comadre que siempre está al pendiente de todos. Y en esas personas nosotros depositamos cierta confianza para comentarle alguna situación difícil, para compartirle alguna vivencia exitosa, pero el poder se convierte en una necesidad social propia de las colectividades. Y bueno, ustedes, pues cuando se incorporen, si no es que ya lo están haciendo, a las administraciones públicas, pues se van a dar cuenta que hay ciertos grupos de amigos, hay ciertos grupos de trabajadores, hay ciertos grupos de autoridades y en cada uno de esos grupos se detecta que uno tiene más poder que otros por distintas razones, por personalidad, porque tiene una autoridad sobre ellos, porque tiene un nombramiento, porque es la persona pues que a lo mejor tiene muchos conocimientos, pero el poder es una necesidad social. Algunos, por supuesto, nos gusta tenerlo y otros prefieren mantenerse al margen. Otra necesidad social está relacionada con el liderazgo. Nosotros todos pertenecemos a un estrato social, a una familia, muchos estamos dentro de una escuela, otros dentro de instituciones religiosas, club deportivos, una serie de cosas, pero dentro de esas agrupaciones el liderazgo se convierte en una necesidad social, porque sí necesitamos que alguien de ese grupo destaque por ciertas cosas. De hecho, la definición más clara de liderazgo es que quien tiene un liderazgo es aquella persona que influye sobre los demás para ayudarlos, para apoyarlos, para hacerlos crecer. Entonces, por eso el liderazgo, ahorita que estamos viendo esta unidad 1 que se llama el hombre y debería de llamarse el ser humano y la organización social, vemos que las personas están rodeadas de una serie de organizaciones sociales y que las personas no andan por la vida de manera espontánea, sino que cada una va cubriendo diferentes necesidades sociales, la de asociación, la de solidaridad, la de convivencia, la de mando, la de obediencia, la de relaciones interpersonales, y en esos procesos se van dando otras necesidades sociales, reitero, la de poder y en este caso la de relación, en donde nosotros vemos aquí en este organigrama o en esta imagen
que alguien va a ser el número 1, a alguien le va a tocar el número 2 y necesariamente tiene que haber un número 3, un número 4 y así sucesivamente. Simplemente el ejemplo que ponen los papás con nosotros, ¿no? Que los hijos son como los dedos de una mano, que aunque pertenecen a una mano, cada dedo tiene un lugar diferente y una estatura diferente. Y así son los hijos. Entonces, sin embargo, dentro de las organizaciones sociales que hay, dentro de las instituciones, y por supuesto las instituciones de gobierno no van a ser la excepción, nosotros necesitamos identificar o necesitamos entrar como líderes. La cuestión del liderazgo es una necesidad social importante para regular las distintas actividades. Otra cuestión que nosotros vemos dentro de esas colectividades, y que esto no es una necesidad social, más bien es una consecuencia de cuando no hay una buena convivencia, que es la agresividad. Sin embargo, cuando nosotros estamos en algún grupo de trabajo, en algún grupo de convivencia, pues nos damos cuenta que en ese grupo no solamente va a haber personas que ostenten un poder, que ostenten cierto liderazgo, sino también va a haber personas que tienden a ser agresivas. Pareciera como que tiene que haber de todo un poco. ¿Cuál es aquí la razón fundamental de todo esto? Bueno, que ustedes que están dedicándose a estudiar a la administración pública, primer acto, comprendan y asimilen que en todas las colectividades va a haber personas que tal parece que vivir con agresividad les resulta satisfactorio, aunque dañen al tejido social. Entonces, creo que como seres humanos pensantes, lo que nos queda es que cuando nosotros pertenecemos a una organización, cuando nosotros nos vamos a organizar dentro de una agrupación, es bien importante evitar la agresividad y obviamente hay muchos mecanismos. Por ejemplo, tener bien fundamentados principios y valores. Por ejemplo, que la institución a la que pertenecemos, pues tenga objetivos claros y metas claras, ¿sí? Otra forma de analizar las necesidades sociales es que a veces nosotros lo hacemos como una especie de exploración y curiosidad. Por ejemplo, a lo mejor hay quien, ahorita que comentaba yo el caso de que se van a dar las exposiciones en el Museo Nacional y en el Salón del Bicentenario, pues puede ser el caso que muchos de nosotros nos interese por curiosidad o para explorar otro ambiente, visitar esas exposiciones, y es parte de la naturaleza humana. O sea, cuando nosotros queremos aprender un deporte, cuando nosotros queremos viajar, cuando nosotros queremos saber qué se siente nadar, por ejemplo, pues es parte de las necesidades sociales de las personas. Ahora, lo importante aquí es que cada una de esas necesidades sociales tenga un fin, tenga un propósito exitoso para nosotros. Bueno, hay otras dos cosas que se dan en el proceso de satisfacer nuestras necesidades sociales, y una de ellas es la manipulación. Pero no solo la manipulación entre las personas, que también se da, sino la manipulación, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿sí? Y que nosotros, derivado de esa convivencia que hacemos con distintos grupos, pues desarrollamos muchas estrategias de contacto. Por ejemplo, ahorita, pues dada la pandemia y dado
el desarrollo de las instituciones de todo tipo y sobre todo, dado el desarrollo de las redes sociales, pues las formas de hacer contactos pues se han incrementado, ¿no? Por ejemplo, antes cuando nosotros queríamos tener el contacto con alguna persona, pues íbamos a verlo a su casa, ¿no? Saludarlo, vamos a platicar. Después, pues ya no era necesario ir a su casa, ya nada más le marcábamos a través de un teléfono y ya platicábamos con esa persona. Pero después, esos medios de comunicación se ampliaron y de repente muchos de ellos se han vuelto ficticios o subjetivos. Y me refiero pues a que muchos de nosotros tenemos una cuenta de Facebook y pensamos que porque tenemos 120 seguidores, 120 contactos, estamos satisfaciendo necesidades sociales y eso no es cierto. Yo creo que más bien somos parte de la manipulación. ¿Pero qué tiene que ver esto con la administración pública? Mucho, porque dentro de los gobiernos, en cualquiera de sus ámbitos, federal, entidades federativas, municipios, estos procesos de manipulación y contacto se desarrollan de una manera incansable. Pero algunos pues han dañado a los gobiernos, otros los han mejorado. Por ejemplo, el tener un contacto con los habitantes de un municipio a través de un portal gubernamental, pues ha sido bueno, ¿no? Que en ese portal nosotros podamos saber cómo hacer el pago del predio, o que en ese portal nosotros encontremos los requisitos para hacer una construcción. Eso está bien. Lo que no está bien, a mi juicio, es que la convivencia personal ha ido demeritando. Incluso hay gente que tiene una pareja virtual. Entonces, todo esto, como parte del desarrollo de las necesidades sociales, ha ido variando notablemente. Otra cuestión que es parte de una necesidad social son las creencias. Les voy a platicar un caso. Hace algunos años, en un municipio del Estado de México, llegó como gobierno a ese municipio una persona, un hombre que fue presidente municipal y que quiso hacer muchos cambios en ese lugar. Y bueno, ustedes saben que en México, pues usualmente donde está el Palacio Municipal, que se encuentra el Palacio de Gobierno, pues ustedes tal vez se han percatado pues que cerca está la iglesia, cerca está el ayuntamiento y así. Entonces, presidente municipal quiso cambiar la imagen del centro. Y bueno, en ese lugar, como en tantos otros, pues había bancas que pues fueron hechas por nuestros tatarabisabuelos. Y él dijo, no, vamos a cambiar todo esto. Y quiso empezar a quitar todas las bancas que se habían hecho desde hace más de 100 años. Y también quiso prohibir que la gente los domingos, cuando iba a misa, estacionara su carro ahí en la cabecera. No pasaron muchos días, no pasó más de una semana, cuando iniciaron a quitar las bancas, cuando el pueblo se rebeló. Y empezaron a decir, ¿cómo es posible que en esta banca donde se conoció mi abuelita con mi abuelito lo quieran quitar? Es decir, la gente tiene una necesidad social de sentirse identificado con el lugar donde vive. Moraleja, si un día tú gobiernas, no te metas con las creencias, las costumbres y las tradiciones de la gente. Es lo peor que podemos hacer.
porque son cosas que identifican a esas personas, son cosas que la gente le toma mucho sentido. Finalmente, esa experiencia que les comento, pues fue un fracaso. El presidente quedó mal con todos, hubo varios movimientos de agresión porque pues la gente reclamó por qué las iba a quitar, las quitó y enseguida hoy las quitaron y mañana ya estaban de nuevo y finalmente ganó la gente, porque son cosas que les pertenecen a ellos. Los que gobiernan una comunidad, los que administran una comunidad, los que sirven a una comunidad, solo va a ser temporal. Entonces, deja que la gente cubra sus necesidades sociales a través de la cultura, a través de la convivencia, a través de la identidad de ese lugar. O sea, hay más cosas que se pueden hacer desde el gobierno como para meterse en esos menesteres. Ahora hablemos de lo que implica la organización social del hombre, que es otro de los temas de nuestro programa y que evidentemente está relacionado con todo esto. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el ser humano es una persona esencialmente social y que tiene la capacidad de unirse a otras personas y formar los grupos que quieran para satisfacer sus necesidades. Eso somos las personas. Si nosotros vamos a trabajar, si nos vamos a una escuela, hacemos nuevos amigos. Por ejemplo, ahorita ustedes que entraron a la licenciatura y que están conviviendo en otros grupos, pues tienen esa capacidad de socializar. El ser humano por naturaleza es eminentemente social, como dice nuestra diapositiva, y por lo tanto tiene la capacidad de unirse con el objetivo de formar otros grupos, otras comunidades, otras sociedades. Por eso, pues hay gente, por ejemplo, que forma organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, para eso a veces la gente no estudia, es capaz de reunir un grupo de personas y lograr propósitos interesantes, ¿no? Por ejemplo, les hablaba yo de esta persona que quiso asaltar en una comunidad en la Ciudad de México, se unieron los vecinos y casi lo linchan. A ese nivel de organización es capaz el ser humano. Vamos a hacer un recorrido histórico para corroborar la organización del hombre, ¿sí? Nosotros aquí vemos, y estas etapas muchos de nosotros ya las conocemos, porque las hemos leído, porque nos las han platicado en el pasado. Y bueno, tenemos una primera etapa de ese desarrollo social del ser humano y es lo que se llamó la etapa o comunidad primitiva, en donde el ser humano, ¿sí?, comienza a interactuar con su medio y con otros seres humanos, que no había tanta población. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a organizarse de manera natural, de manera espontánea? La sobrevivencia. ¿Qué fue lo que le llevó a socializar, a solidarizarse? La protección. Y si nosotros nos ponemos a revisar toda esta parte de la comunidad primitiva, y que por cierto en el Museo Nacional de Antropología toda la parte de abajo explica mucho esta evolución del ser humano, desde ahí nosotros vemos la grandeza y la riqueza de las personas. El ser humano no nace antisocial, se quiere hacer antisocial. ¿Qué necesitamos en las administraciones públicas? Personas que quieran socializar, solidarizarse, interactuar. ¿Sí? Bueno, después viene otra etapa llamada el esclavismo. Es una etapa negra, es una etapa oscura, en donde se da una explotación de las personas, en donde se violentan los derechos de las personas, se vulneran sus garantías, se abusa de su fuerza de trabajo, se les daña físicamente, y fue una etapa muy lamentable en la historia de la humanidad. Y en ese esclavismo estuvieron principalmente culturas como las que están viendo en pantalla, en Egipto, en la India, en Roma, en Grecia, con los hebreos.
y esta época fue, pues el ser humano no existía como persona, sino prácticamente era tratado como animal. Después viene otra etapa a través de la cual nosotros denotamos también o nosotros identificamos otra forma de organización del hombre, y es en lo que se llama el feudalismo, que se da durante justamente la llamada Edad Media. Y aquí el ser humano ya no es esclavo, pero entra como que en una etapa de ser propiedad de alguien. Entonces los seres humanos, la gran mayoría de la población, se convierte en propiedad de un feudo. No eran libres, habían salido de una etapa de esclavismo, pero no eran libres. Entonces, empieza como que una reclasificación de las clases sociales. El señor feudal y los que estaban por debajo de él. Pero aquí hay algo importante y que va a jugar un papel fundamental durante muchos años en esa organización de los seres humanos, en esa organización del hombre, que es la iglesia. ¿Sí? Y entonces se empiezan a diversificar las clases sociales. Y nosotros estamos viendo en la imagen cómo se va dando esta organización de una manera, ahora la vemos pues injusta, pero de esta a la etapa esclavista pues hubo una gran evolución. Me parece que la etapa más bonita, más espontánea, donde el ser humano aprende cosas valiosas para toda la vida, es en la etapa primitiva. Vamos a ver cuál sigue. La sesión pasada yo les comentaba, producto de la presentación del curso, que estas etapas fueron descritas por Carlos Marx en su obra del Capital. Entonces, la siguiente etapa, la tercera, es lo que se llama el capitalismo. El capitalismo tiene su origen justamente en ese proceso de la producción, en ese proceso del trabajo. Cuando el ser humano llega a esta etapa, la organización sigue siendo muy injusta, la organización a la que se le somete, pero evidentemente es una vida mejor que el esclavismo y mejor que en el feudalismo. Y entonces aquí Marx dice que aquí el ser humano llega y ya no, en la época esclavista el ser humano era un objeto, era un animal. Y dicho sea con respeto también a los animales. En la época del feudalismo, como que el ser humano entra en un proceso de organización más justa. Pero en la época del capitalismo, el ser humano, la organización de las personas se comienza a dar a partir de ese modo de producción llamado capitalismo, y en donde hay una clasificación muy fuerte y que pues ha perseverado por muchos años. Los que son los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas, los dueños de los bancos, los dueños de las plazas comerciales, y la otra parte, que van a ser los trabajadores, ¿sí? Que van a ser los que lo único que van a tener es su mano de obra. Entonces, en esta etapa nosotros vemos cosas distintas de cómo se está organizando el hombre, el ser humano. Hoy día también hay nuevas organizaciones, vamos a ver ahorita. La siguiente etapa es el socialismo. Esta etapa se supone que aquí el ser humano obtendría otra categoría mejor o estaría organizado socialmente de una manera más justa. Sin embargo, por las características que implica el socialismo, pues no tuvo una aceptación por muchas naciones, ¿no? Ahora, en este proceso de las formas de organización del ser humano históricamente,
Carlos Marx dice que en ese desarrollo que ha habido, el ser humano empezó a entrar como que en formas de organización política. Y eso es cierto. Pero también encontró otras formas de organización y que es justamente la parte social. La parte política, cuando el ser humano pertenece a ciertos partidos políticos. Ahorita, la parte social, cuando el ser humano pertenece a algún club deportivo. Y la parte jurídica, cuando el ser humano pertenece a grupos de protección de sus derechos o son los grupos de impartición de justicia. Entonces, en este proceso, forma de organización, el ser humano va a tener nuevos intereses y nuevas formas de producción. ¿Sí? Ya no es, en un principio, en la etapa de la esclavitud, en la etapa primitiva, el ser humano buscaba sobrevivir. Casi nada, de hecho nada compraba, no estaba todavía este intercambio de la moneda. En la etapa del esclavismo, el ser humano, las personas en esa organización en que estaban, trabajaban a cambio de su comida. En la época del feudalismo, el ser humano trabajaba, pero ya tenía parte de una propiedad y tenía más posibilidades de crecer. En el capitalismo, el ser humano empieza a tener derechos, pero se le explota demasiado por los detentadores del poder. Entonces, el ser humano ha estado y sigue estando en esas superestructuras, ¿no? De hecho, para muchos el capitalismo, pues, está a su máximo esplendor, porque pues nosotros vemos que la clase trabajadora, las personas que se dedican principalmente a trabajar dentro de las empresas, pues la gran mayoría de ellas pues tiene trabajos muy fuertes, pues muy injustos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de rolar turnos, en donde rompen con su reloj biológico, en donde se malpasan, pues son nuevas formas de explotación, pero pues necesitamos socialmente vivir, ¿no? Comer. Entonces, en ese tenor, tal parece que hay una serie de factores que afectan y o benefician a la sociedad y por lo tanto al ser humano dentro de esa sociedad, y uno de ellos es la cuestión ideológica. También la cuestión de la ideología política, la filosofía, las religiones, la moral, el arte, los gustos, y podríamos hacer una lista más grande de toda esta parte. Ahora, hay otro tema, y es el tercero con el que vamos a ir cerrando la unidad 1 en esta sesión, y es justamente hablar de las formas de organización preestatales. ¿Cuáles son esas formas de organización? Bueno, tenemos dos tipos, unas llamadas acéfala, ¿sí? Y ahí dice, bueno, ¿a quiénes ubicamos? A los esquimales, a los indios americanos. Bueno, una organización preestatal van a ser todas aquellas que se dieron antes de que existiera el Estado como nación, el Estado que se llama Francia, el Estado que se llama México, el Estado que se llama Italia, el Estado que se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se llaman preestatales, anteriores a las estatales. Las organizaciones estatales hoy sería México, sería Argentina, cualquier país del mundo, porque es una organización que ya está encabezada, respaldada por algo que se llama Estado. Entonces, bueno, tenemos también sociedades segmentadas, que son todas aquellas que derivan de las distintas actividades que se desarrollan, como la minería, como la agricultura, como el comercio, como el ganado. ¿Sí? Entonces, anterior a las organizaciones estatales o jurídicamente reconocidas, tenemos otras organizaciones que se fueron dando en ese transcurso de la vida del ser humano. Entonces,
Y en ese proceso nosotros vemos que antes de que hubiera una presidencia de la República, antes de que hubiera un gabinete, antes de que hubiera una Cámara de Diputados, antes de que hubiera un Congreso de la Unión, el mundo vivió una serie de imperios en donde los que decíamos hace un momento, en donde gobernaban unas solas personas. Entonces, como ejemplo tenemos el imperio inca, el imperio azteca, el imperio romano, y todo eso desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. Y después vino otro imperio, que es el chino. Entonces, esas son organizaciones preestatales, formas de organización social y política principalmente, que por muchas razones se vivieron en el mundo. Después, entonces vamos a tomar algunos ejemplos, que lo que es, en este caso, Grecia, un modelo de sistema político, ¿sí?, que tenía características muy peculiares. Y ahí ustedes ven un listado de todas esas características. Por ejemplo, la población en Grecia en esos años se dividía en ciudadanos, metecos y esclavos, ¿sí? Por ejemplo, ser ciudadano de las polis era lo máximo. Por ejemplo, las familias, los amigos y la propiedad solo se gozaba si se constituían en uno solo. Y así nosotros encontramos una serie de características. La otra era Roma. Roma, que vivía una monarquía, Roma que vivía un imperio, Roma que tenía ciertas características de gobierno. Esas son las formas de organización preestatales. Entonces, con eso estaríamos cerrando esta sesión. Y bueno, pues les agradezco la atención. Si tienen algún comentario de lo que yo he señalado aquí, pues estoy a sus órdenes para cualquier ampliación sobre los temas, pero también para conocer sus puntos de vista, y me va a ser muy grato revisar sus trabajos. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho y deseo que estén bien.